Muchas gracias, Guillermo. Muy buenas noches. Está un poco dañado el parlante, pero no es el parlante ni el micrófono, sino mi voz. Pero bueno, vamos a hacer una exploración muy general de lo que es la gestión de redes hidráulicas de una forma inteligente. Mi compañía tiene por nombre I2O, que es una mezcla de dos palabras, la mezcla de la fórmula química del agua de H2O y la I de inteligente. Y ahora vamos a ver por qué es inteligente. Quiero aprovechar las palabras del ingeniero en el sentido de que el generar datos y el tomar decisiones de por sí cada vez es más complejo. Cada vez necesitamos unas evaluaciones más profundas para poder realizar ese tipo de intervenciones o ese tipo de decisiones. Esas decisiones hoy en día nos conllevan a varias cosas. Nos conlleva que cada vez el tema del agua pues está más complejo. Todos sabemos hoy en día que el agua está cada vez más escasa. Todos somos conscientes del tema. Decíamos alguna vez, es más barato tomarnos con el tiempo un vaso de gasolina o de crudo, de petróleo, que un vaso de agua. Pues hoy en día ya lo tenemos, pero no nos hemos dado cuenta, no hemos sido conscientes de ese aspecto. Hay algunos estudios que ya hablan que el 2025 hay ciudades sin agua. No, señores, el 25 de marzo es el día cero para la ciudad del Cabo, una ciudad de más de 2 millones de habitantes. No solo está Ciudad del Cabo, está Ciudad de México. Hay 11 ciudades críticas a nivel mundial, de las más nombradas. México en Latinoamérica. Tenemos otra ciudad grande como es Sao Paulo, sin ir lejos. Las otras son en Medio Oriente, como es Beijing, y muchas otras ciudades que ya están a puertas de tener problemas de abastecimiento. Lima es una de ellas. Cada día pues tenemos esta situación. Cada vez 32 billones de metros cúbicos de agua se pierden día tras día. Y es una situación que no es común solo para Lima, ni es común para Bogotá, donde yo vengo, ni es común para, de pronto, Malasia. Todas las ciudades del mundo y todas las poblaciones, por grandes o más pequeñas que tengan, tienen los mismos problemas. Lima no es diferente a Pucallpa, Pucallpa no es diferente a Moquegua o a Hilo. Aunque puede que cambie el tamaño, las dolencias de los acueductos son exactamente las mismas. Todo este tipo de dolencias, aspectos que van generando daños, que van socavando las redes, van socavando las infraestructuras. Y tipos como esto, la gente tratando de abastecerse desesperadamente por el tema del agua. Pues bien, muchas soluciones, las soluciones actuales, ¿cuáles son? Grandes inversiones, de una forma desordenada, interrupciones de suministros complejas. Y el problema no es que se quite el agua, o el problema no es que no llegue el agua. El problema es que cada vez que el agua se suspende, se meten cosas dentro de la red. Y cuando vuelve y se coloca el suministro de agua, barre con todo lo que hay en las tuberías. Entonces, la preocupación de la OMS no es el problema de que no tengamos agua, sino las pandemias que se pueden generar a raíz de ellas. Localización y reparación de fugas, el ingeniero fue muy claro, esto es muy complejo, es muy costoso. Hay compañías que se dedican a ello, pero pocas veces es tan eficiente hacer ese tipo de trabajos, porque puede que solucionemos un punto, pero no tomamos soluciones de fondo, como hacer gestión de presiones en las redes. ¿Por qué? Porque nos da miedo, porque es complejo, porque necesitamos mucha información, porque no tenemos las capacidades ni las aptitudes. Las redes antiguas, sí, claro, hay que protegerlas. Vamos a ver con la tecnología cómo podemos proteger una red que de pronto es de asbesto cemento. No es lo mismo que una red que sea plástica, y no es lo mismo que una red que sea metálica. Lo bueno es que yo pudiera trabajar cada una de ellas de una forma idéntica para lo que él necesita. Así como cada uno tenemos nuestro propio DNI, así deben de ser los sistemas hoy en día, hechos para la medida de cada solución. La finalidad de eso es ayudar a las compañías a resolver los problemas que todos los días se enfrentan. Cada vez el crecimiento poblacional es mayor. ¿Cuánto ha crecido Lima en los últimos 10 años? ¿Cuánto ha crecido casi que todas las ciudades de Perú? Cada vez somos más con menos. ¿Por qué más con menos? Porque son más población, más personas con la misma infraestructura. Cada vez tenemos más escasez de agua, que nos está revertiendo ¿en qué? En que tengamos que tener programas de CO2 para poder atenderlos a ellos. Cada vez tenemos más envejecimiento de nuestra infraestructura, tenemos envejecimiento de nuestras redes. Hoy en día nuestro personal casi que en un 80% en Latinoamérica
es personal que a la postre de los próximos 10 años se van a pensionar. Y bajo esos hombros está reposando toda la actividad de operaciones de nuestras infraestructuras. Clientes cada vez más demandantes. ¿Cuántos celulares hay aquí? ¿Cuántas cámaras? ¿Cuánta gente puede estar ya tomando decisiones con respecto a un servicio? Y eso es lo más costoso. Hoy en día no es tener más plata o tener menos plata. Si no, preguntémosle al señor Kuczynski, ¿cuánto vale su imagen hoy en día para poderla recuperar? Y por último, pues cada vez los márgenes de ganancias son más escasos. El tema de emisiones de agua es un binomio bastante importante entre la energía y el agua. Y es un binomio que termina siendo un círculo vicioso, porque el agua interacciona directamente con el cambio climático. De una parte porque el gasto energético siempre va a aumentar los consumos de energía. Y al aumentar los consumos de energía va a generar más emisiones de gases. Al generar más emisiones de gases, contribuye a que haya menos cantidad de agua. Y se vuelve un círculo vicioso. Y lógicamente, si nosotros nos ponemos a mirar todo el ciclo de agua que gira alrededor de una ciudad convencional, donde tenemos una captación, una potabilización, un suministro, un alcantarillado, una depuración, pues lógicamente en todo ese proceso hay ¿qué? Motores eléctricos. En todo ese proceso hay un consumo de energía considerable, un consumo de insumos químicos. Entonces lo que tenemos que hacer es que hacer más eficiente el uso del agua. Pero para hacer más eficiente el uso del agua necesitamos hacer muchos programas, muchos cálculos, muchas intervenciones y mucha inversión, mucha capacitación. Lo que primero adolecemos en el Perú y en Colombia y Latinoamérica es la cultura. Lo decía el ingeniero ahora, nosotros no tenemos una cultura de tener registro de datos. O puede que tenemos una cantidad de datos, pero no sabemos qué hacer con ellos. Sin ir lejos, aquí hay compañías tan grandes como Sedapal, que tienen una cantidad de monitoreos y de gestión, pero hoy en día están trabajando bajo los mismos parámetros de cuando hicieron su centro de control, sin ánimo de ofender a nadie. Si nosotros miramos que todo lo que gira alrededor de cada uno de esos eventos está generando un consumo, si nosotros cuidamos el consumo del agua, directamente estamos cuidando el consumo de energía. Es así como el agua depende de la energía depende del cambio climático, y el cambio climático a su vez afecta el agua. Es un ciclo que todos los días tenemos repetidos en todas las ciudades del mundo. Pero eso nos ayuda a entender que si hacemos una buena gestión de agua, aunque sea una participación muy mínima estadísticamente sobre el impacto que tiene en energía el sector de saneamiento, pues finalmente es el único sector que puede controlar el Estado. Porque el Estado, por más intención que tenga, no puede controlar la cantidad de vehículos. El Estado tampoco puede controlar las fábricas y las factorías. El Estado, la única solución que tiene es controlar sus propias compañías. ¿Y cuál es la principal? Saneamiento. Y en saneamiento hay una oportunidad, como decía el ingeniero Guillermo, de poder aportar el compromiso que tenemos en el tema de CO2. Hay muchas posibilidades de poder intervenir en las redes para poder empezar a tener impactos y eficiencias, algunas más convenientes que otras. Por ejemplo, construir una nueva infraestructura, pues ideal. Cambiar la tubería es lo más práctico de esta vida, pero es viable. Cada vez el tema del tráfico en Perú es más complejo. En Lima, ¿cuántos nos subimos todos los días transportándonos? Pero fíjese que no solo el tema de poder construir vías va a ser fácil verlo, va a ser bastante costoso. Va a reducir la demanda a través de cambio de comportamiento. Son soluciones a corto plazo. En mi país, por ejemplo, hasta el presidente solo haciendo propagandas cuando hubo sequía, y muy efectiva la sequía, pero son cosas que se solucionan en ese momento y pasó de moda. El tema de reemplazo de forma tradicional, las tuberías, detección de fugas, los últimos trabajos. Lo más eficiente lo llamamos nosotros hacer redes inteligentes. Pero una red inteligente, por su nombre, conlleva una serie de cosas que vamos a evaluar más adelante, que vamos a entender por qué es una red inteligente. Tiene un mayor impacto, tiene un beneficio a largo plazo y lógicamente a un menor costo. Es muy fácil hacer ese tipo de cosas. Si nos volvemos un poco atrás en el tiempo, ¿cómo hacíamos la recolección de datos? A través de manómetros. Y es increíble, pero podemos pasar un manómetro aquí, en ese salón, con una carátula, y si no son el 20 o el 30 o el 100% del salón, va a tener una lectura distinta. ¿De qué depende? De la manera en que se agache, que lo mire la cara frontal. Depende de muchas cosas.
depende del cansancio que tiene en este momento para asimilar los números. Usted puede estar leyendo un número digital, pero usted lo puede estar escribiendo al revés. Y nos ha pasado. Y eso es lo que pasa con los registros cuando son registros de forma manual. Cuando son registros de ir a colocar un computador, resulta que si yo estoy haciendo un análisis o un estudio y conecto una máquina a ese sensor y el otro ingeniero tiene otra máquina que tiene una hora distinta, se murió el trabajo. Y si yo tomo una recolección de datos bajo un manómetro, pues sí, las empresas van y toman un dato, arranca por aquí y termina a las 3, 4 de la tarde por allá. Eso sirve. Eso no sirve para nada. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tomar un dato a la misma hora en toda la ciudad que tomar un dato durante todo el día sobre diferentes zonas de la ciudad. Y ahora lo vamos a comprender un poquito mejor. Los datos deben recogerse inclusive no de forma digital. Hoy en día ya la forma digital cambia porque ver números no da una tendencia. ¿Sí? Eso es lo que pasa con los centros de control. Usted tiene unos centros de control con una cantidad de cosas, pero esa información se pierde. Lo mejor es tener unos sistemas que le puedan predecir las cosas. Nosotros nuestra tecnología la basamos en el tema de la Rolls Royce. La Rolls Royce, como ustedes saben, es la empresa más grande del mundo que produce turbinas para aviones. No solo autos, sino produce las turbinas para sus aviones. Las turbinas de los aviones tienen la mayor cantidad de sensores que ustedes puedan imaginar, que trabajan las 24 horas del día, los 365 días del año. Y esté donde esté la turbina volando, esa turbina está siendo censada. ¿Para qué? Para predecir daños. Por eso la aeronáutica tal vez es una de las industrias con mayor desarrollo que tienen en este momento nuestros países. Las turbinas de avión se basan en predicciones. ¿Y esas predicciones para qué sirven? Para monitorear. Que levanten la mano y simplemente le dicen a uno dónde está el problema. De esa manera IDOSO ha generado lo que es una red inteligente. Aunque esta palabra de una red inteligente salió en Estados Unidos. Y básicamente tiene 3 componentes. El primer componente debe ser una instalación de sensores de forma permanente sobre la red. No sirve monitorear con un manómetro o con un elemento digital por un momento. Uno tiene que tener la trazabilidad de las 24 horas del día, segundo a segundo, y eso lo vamos a ver ahora. Son equipos que usted instala de forma sencilla, sin un metro de cable de energía eléctrica, sin un metro de cable de datos ni radiofrecuencia. Nuestros equipos hoy en día trabajan con unas baterías que duran 5 años y que utilizan una SIM card como la que tiene cualquiera de ustedes en el bolsillo. Exactamente bajo esas 2 tecnologías cambia. Trabaja. Instalación permanente, debe tener un software seguro y escalable. La palabra escalable, aunque usted lo vea ahí muy sencillo, es muy importante. Cuando uno tiene centros de control, cambiar cualquier cosita es un problema. Cuando uno tiene un centro de datos, como el tema de los teléfonos o como el tema de los bancos, usted crear una cuenta hoy en día no tiene ningún problema, ninguna dificultad. Comprar un teléfono hoy en día tampoco tiene ninguna dificultad. De la misma manera funciona lo nuestro. Cuando usted me compra hoy 10 logger, mañana puede tener 20 o 30 y el problema es mío. Y eso funciona en centros de control que son fácilmente escalables. Adicionalmente a eso, combina una cantidad de cosas como es el tema de seguridad, de información, disponibilidad, confiabilidad. De eso se trata ese tema. Y adicionalmente a eso combina un tercer componente, que es el control remoto y la optimización automática de las cosas. Como estábamos viendo ahora en los programas que están diseñados y basados en las simulaciones en algoritmos matemáticos, de esa manera también trabaja con nuestra tecnología. IDOSO es una compañía relativamente joven, que arrancó en el año 2005, y lo que hizo fue tratar de buscar soluciones para las empresas de saneamiento, aplicando todo ese tipo de conceptos de los programas donde tienen predicción. Entonces ha tomado el tema del GIS y ha tomado planos para poder identificar y que la gente sepa dónde queda su válvula. Ha tomado análisis de trascientes para mirar el tema de detección de fugas. Ha tomado el tema de una red inteligente para poder tomar datos constantemente y ha tomado con esos datos un algoritmo matemático para poder gestionar de forma automática una red. Con ello, IDOSO cuenta con un conjunto de soluciones de redes inteligentes. La primera, recolección de datos. Recolección de datos de una forma inteligente, que no dependa de una persona si escribió mal un número, que no dependa de una máquina si leyó mal un número, sino que lo haga de forma automática y organizado. Y de forma organizada.
perdón, una segunda instancia, que es la que me permita a mí analizar, que es la que me permita a mí verificar cuál es el estado, por ejemplo, de una reguladora. Hoy en día, colocándole un sensor, que es un logger, a una reguladora, yo tengo la capacidad de predecir el tamaño, el mantenimiento y la operación de esa reguladora. Ya ahorita lo vamos a ver en detalle. Y teniendo un sistema automático que se llama ONET, que es la que me permite a mí, si tengo una válvula reguladora de tipo diafragma, de tipo hidráulico, colocando este par de componentes, o si tengo un sistema de bombeo, colocando este componente, que me permite a mí, en un sistema de bombeo, indicarle al variador de velocidad cómo quiero que yo trabaje. Ahora vamos a ver cómo se construye esa curva, donde interacciona la demanda de cada uno de los usuarios y cómo la relacionamos nosotros para que ese análisis tenga un mejor desempeño y lleve a la mínima expresión el consumo de agua, de acuerdo a las necesidades que tienen los usuarios. Es el estado ideal. Llegar a la mínima presión físicamente alcanzable de una red, de tal manera que garantice las condiciones de servicio y que no tenga más exceso de presión para que yo no bote el agua que se está perdiendo en las redes. Hoy en día el INET y el DINET, que son datos variables, no tenemos un software en la web, que es donde yo puedo visualizar, puedo analizar, y están esos tres programas interactuando de forma organizada y ordenada. Me permite a mí conectar otro tipo de elementos, como es un chelo, como es otro logger, HMW. Es decir, mi programa ya permite que pueda interactuar con mi competencia. Porque más allá de venir a competir nosotros como IDOSO contra el sector de la parte hidráulica, no es ir a quitar una escada, no es a que las compañías ya tienen unos sensores, los boten. No, lo que tenemos que dar es una solución integral que me permita a mí complementar mis operaciones. El principio de eso es llegar a complementar, no a quitar personal, ni a reemplazar la infraestructura que tienen. No seríamos coherentes. Perdón. Esto es lo que vemos en una ciudad, la forma como se pueden instalar esos conectores. Perdón, ¿qué le pasa a esto? El ideal es que yo pueda monitorear todo lo que está alrededor de una ciudad. Yo pueda monitorear lo que es la parte industrial, la parte residencial, que yo pueda monitorear la parte externa de la ciudad, los límites mayores, que yo pueda hacer una recolección de datos en una misma función de tiempo. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué en una misma función de tiempo? Porque resulta que cuando todos estamos aquí, mañana en la mañana nos levantamos, casi todos nos levantamos a las mismas horas. Y a las 6, 7 de la mañana, ¿qué es lo que pasa? Que hay el mayor consumo, ¿cierto? Pero resulta que si ese mayor consumo está cerca del puerto y están cargando un barco, ¿qué pasa? Que el barco puede estar ganando la demanda del agua que la gente está necesitando y usted abre la llave y por la mañana no le llega sino un chorrito. Entonces, todos esos eventos son importantes tenerlos claros, a qué horas entran las fábricas, a qué horas la persona consume el agua, a qué horas están relacionándose unas con otras y cómo se está comportando mi red. Eso es lo que se llamaba, lo que decía el ingeniero, se llama patrones de consumo. Yo tengo que tener claro cómo es el patrón de consumo para yo poder regular mi sistema, si no, no tendría otra manera de poderlo relacionar. Entonces es importante seguir este serial, no me dejo correr el video, pero aquí en este gráfico uno ve que uno puede seguir este tipo de condiciones. Recolección de datos, mandar los datos todos a la misma vez a un centro de datos, recibir esos datos, procesarlos, revisar esos datos con base a los datos y a los eventos que han pasado las últimas 24 horas. Yo como operador puedo revisar dónde tengo un daño, dónde tengo que intervenir, y lo que hago es despachar mi camioneta de mantenimiento.